La audiencia del Ministerio Público contra Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez. Se identifican las partes, por favor. Se encuentra presente en sala de audiencia el representante del Ministerio Público. Buenos días, su autoridad, Ministerio Público presente para la audiencia. Se identifica, por favor. Representante del Ministerio Público se identifica, por favor. Para la audiencia del Ministerio Público contra Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez. Se encuentra presente en sala de audiencia el representante del Ministerio Público. Ministerio Público presente. Identifica, por favor, doctor. Para las razones de registro, Jorge Antonio Zapata Ramos, fiscal de materia del presente caso. Se encuentra presente en sala de audiencia la parte denunciante, la señora Shirley Carmen Machicado Huanca. Se encuentra presente en sala de audiencia la parte denunciante, la señora Shirley Carmen Machicado Huanca. Pide su audio, por favor, Buenos días, y me encuentro presente. nombre completo, por favor. Shirley Carmen Machicado Huanca. Se encuentra presente en sala de audiencia el abogado patrocinante de la parte denunciante. Cuenta con abogado, señor, la parte denunciante. Buenos días, disculpe, no puedo escuchar bien. No, estoy sola, no me encuentro con abogado. Se encuentra presente en sala de audiencia el ahora imputado Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez. Sí, buenos días, doctor. No, Reinaldo Salvador, aquí está mi identidad, bien, doctor. Presente. Se encuentra presente en sala de audiencia el abogado patrocinante del ahora imputado. Sí, señor secretario, presente el abogado Weimar Cartagena en representación del señor Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez. Gracias. Estoy el doctor, aguarden en sala un momento, por favor.
Muy buenos días. Se instala audiencia de consideración de revocatoria de sanciones alternativas por Secretaría. Informe sobre la legal notificación a las partes y su presencia en sala virtual. Palabra, señor juez, para la presente audiencia de consideración de revocatoria de sanciones alternativas dentro del proceso penal caratulado Ministerio Público contra Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez. Se tiene que, conforme los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se puede evidenciar que se habría cumplido con las legales notificaciones a los sujetos procesales. Asimismo, en sala de audiencia virtual se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Jorge Antonio Zapata. Presente la parte denunciante, la señora Shirley Carmen Machicado Huanca, ausente el abogado patrocinante de la parte denunciante. Presente el ahora imputado Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez, el cual se encuentra asistido de su abogado patrocinante, el doctor Beimar Cartagena. Por lo que es cuanto tengo bien informar a su autoridad. Téngase presente lo informado por Secretaría de este despacho judicial. Informe que advierte que se han cumplido las formalidades de rigor de notificación a las partes en esta causa penal. Por ende, las partes comparecen en sala virtual, no habiendo causal de inviabilidad, objeto de proseguir la presente audiencia en emisión de directrices. Las partes tienen el tiempo de 6 minutos, objeto de sustentar su pretensión, debiendo enfocarse en audiencia de consideración de revocatoria de sanciones alternativas ante el incumplimiento del condenado como efecto de lo remitido por un juzgado de ejecución penal. Con lo que concedo el uso de la palabra al señor fiscal. Muy buenos días, autoridad. Habiendo convocado y escuchado el informe vertido por vuestra Secretaría de Despacho, siendo que todas las formalidades de ley se habrían cumplido a cabalidad, el Ministerio Público va a solicitar, conforme lo establecido por el decreto de fecha 19 de marzo del 2019, emitido por el juez de ejecución penal, doctor Juan Carlos Pérez Ramírez, el cual establece de manera clara y precisa el incumplimiento de una de las medidas, una de las primeras medidas que vuestra autoridad habría solicitado a momento de beneficiar a la hora incausado en relación al incumplimiento del cambio de domicilio de su autoridad, es decir, que el ahora sindicado habría incumplido expresamente lo establecido por la resolución 413 del 15 de octubre del 2024, por la cual se señala y se establece que cualquier tipo de cambio de domicilio debe ser previa consulta o previo conocimiento del juez de ejecución penal. Así también se tiene que del mismo habría hecho conocer cuando el mismo ya habría cambiado de domicilio vuestra autoridad, es decir, que habría incumplido de manera expresa lo establecido por su autoridad. Así se tiene establecido y señalado en el decreto de fecha 19 de marzo de 2025, emitido por el juez de ejecución penal. Así también el mismo establece que existe un informe, o bueno, que no existe un informe en relación al cumplimiento de las visitas de la trabajadora social en relación a la suspensión condicional del proceso, conforme se establece de la ley conforme se establece del artículo 16 de la ley 222/98. Por lo que su autoridad, Ministerio Público, al haber incumplido de manera expresa lo dispuesto por vuestra autoridad a momento de beneficiar con esta salida a su autoridad, Ministerio Público va a solicitar se pueda revocar la medida impuesta y se pueda disponer la detención preventiva conforme lo anteriormente señalado por la resolución que precede y el mismo sea cumplido en el penal del San Pedro de la ciudad de La Paz, autoridades. ¿Cuánto Ministerio Público va a solicitar? Téngase presente, el abogado de la defensa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Primeramente, informar a su autoridad que vamos a refutar lo solicitado por el señor fiscal, puesto que no se halla al principio de necesidad y pertinencia dentro del proceso. Primeramente, indicar a su autoridad que el día de ayer hemos presentado un memorial pidiéndose, primeramente, señor magistrado, se ha presentado un memorial de recurso de reposición al auto emitido por el juez de ejecución penal cuarto, donde conforme se tiene del decreto de fecha 19 de marzo,
El mismo, de manera unilateral, indica que en atención al antecedente del señor Reinaldo Nano Sarmiento, el mismo indica de que debe guardar detención domiciliaria conforme a la resolución 413, quebrado 2024, de fecha 15 de octubre. Y el juez, sin dar el tiempo, porque tiene que haber primeramente en esta fase de revocatoria un memorial o un tiempo para justificar el de la medida, sin dar ese tiempo, directamente el juez dispone la remisión a su autoridad, sin darnos plazo para el tiempo de justificación del por qué se ha presentado este memorial. Claramente en el memorial de fecha 18 de marzo que se tiene, se está indicando de que el señor a la fecha está trabajando en la unidad de Chorobamba, de la comunidad de Puerto Carabuco. Sin embargo, ese es su domicilio laboral. Hay que ser claro que cuando se tiene presente dentro de la vida civil, hay el domicilio laboral y el domicilio real. Y el domicilio real en ningún momento lo hemos cambiado, como dice el señor representante del Ministerio Público, porque el domicilio real, y conforme se tiene de la resolución 413, se debe estar en detención domiciliaria solo los fines de semana. Y los otros días es pues un día para el del señor Reinaldo, tiene que trabajar, tiene que sobrevivir, puesto que estar en una detención domiciliaria todo el día afecta pues su derecho a la alimentación, a la comida, a proveer una vida digna. Y lo único que hemos hecho es hacer conocer la detención domiciliaria. Sin embargo, el juez de ejecución cuarto, desconociendo todo ello, dice, no, aquí se devuelve hacia el juzgado, no nos da ni un tiempo para subsanar, para aclarar, y envía que se haga una audiencia de revocatoria. Y lo que más me duele a mí, lo del señor representante del Ministerio Público, es que sin haber visto la necesidad, porque lógico que la detención es la regla y la detención es la excepción y la libertad es la regla, hoy pide sin un sustento fáctico una medida tan desproporcional con lo que se está en juego, señor magistrado. Claramente cuando se va a ejecución penal y se somete a este tipo de procesos, no se puede directamente solicitar esta extrema medida que hoy se está dando. Eso está vulnerando en el presente caso. En el memorial que se ha presentado ayer, señor magistrado, de que primeramente se ha actuado con buena fe. El principio de buena fe procesal indica de que el señor, en vez de sustraerse de esta obligación y con documento idóneo, porque se ha adjuntado la boleta de pago, el certificado de trabajo de que el señor está trabajando en la unidad educativa de Chorobamba, se está haciendo al conocer conforme se tiene de la resolución 413 de que se haga conocer ese cambio de domicilio. Y lo que se ha hecho en el presente caso, se ha hecho conocer ese cambio de domicilio, se ha actuado conforme al procedimiento. Sin embargo, el juez cuarto de ejecución penal, vuelvo a decir, de manera unilateral emite el decreto del 19 y sin dar ningún plazo para justificar o indicar, hace esta audiencia de revocatoria de manera, digamos, sin darnos el momento de aclarar esta situación que hoy se está aclarando. Se ha actuado con buena fe procesal, señor magistrado, porque en ningún momento nosotros nos hemos dicho que no estamos cumpliendo, que no estamos, al contrario, de buena fe. Este cambio de domicilio laboral, pidiendo se tenga presente el mismo y se haga la verificación por la licenciada de Trabajo Social, señor magistrado. Y pese a haber actuado con esa buena fe procesal, hoy estamos en esta situación tan incómoda. Principio de proporcionalidad. Conforme se tiene, señor magistrado, el principio de proporcionalidad, esa falta que debe darse tiene que ser proporcional al hecho que se está juzgando. En el presente caso, lo solicitado hoy por el señor fiscal es pues desproporcional en toda medida con la libertad que es la regla dentro del proceso penal. El señor en ninguna de las otras medidas está incumpliendo, está yendo a sus terapias de proceso, está guardando ese debido decoro y respeto hacia la parte víctima dentro de la presente causa. No hay ningún motivo de que incumpla o haya incumplido una de las condiciones impuestas y simplemente sobre el domicilio laboral al hacer conocer, pedir hoy una detención preventiva, es aplicar el principio de proporcionalidad y volvernos objeto de derecho, lo cual no debe de darse, señor magistrado.
Si vemos la proporcionalidad en el presente caso, con excepción de esta falta, no se ha vulnerado ninguna otra regla o condición que amerita pues que se vuelva a la situación de detención preventiva. No estamos en un estado de policía donde se le prive al ciudadano de los derechos y el Estado puede hacer lo que quiera. Eso se ve en Venezuela, pero no en Bolivia. Señor juez, se han presentado los documentos en su autoridad que indican de que esta medida se ha obrado de buena fe, que en ningún momento se han cumplido las medidas. Se ha adjuntado la paleta de trabajo que indica de mi cliente, está trabajando en Puerto Carabuco, en la unidad educativa de Chorobamba. Y pese a eso, llevar una audiencia desde revocatoria es, pues, ir contrario a los principios del derecho, igualdad, proporcionalidad, necesidad de las medidas cautelares. En ningún momento se haya justificado la medida solicitada por el Ministerio Público y me duele que como abogado tengamos que ver estas alocuciones que vayan en contra de la libertad. Los seres humanos no somos objetos del derecho, somos sujetos quienes piensan y el derecho tiene que servir al hombre, no el hombre servir al derecho. Con esos fundamentos, señor magistrado, vamos a pedir a su autoridad, estando plenamente justificado lo del decreto del 19 de marzo, se dé por no acreditado esta solicitud de revocatoria de medidas cautelares de ejecución penal para el cumplimiento de las medidas, además de indicar de que ya falta poco para que termine el presente proceso, señor magistrado. Se le ha dado 1 año y 6 meses para que firme el señor y a la fecha solo faltan entre unos 6 o 7 meses para terminar esta suspensión condicional del proceso. Caso contrario, señor magistrado, desconocer estas medidas es nuevamente volver a un estado policía, a Para un estado concluir, por favor, dictatorial doctor, donde el está hombre es. reiterando. Ya, pido, señor magistrado, se dé por no fundamentado lo solicitado por el Ministerio Público, puesto que no existen motivos para dar curso a esta irregularidad y se vuelva al juzgado de ejecución penal eh, el presente proceso para continuar con la medida de suspensión condicional del proceso. Es cuanto bien tenemos a bien solicitar, señor juez. Muchas gracias. Véase presente. La víctima se encuentra presente en sala virtual. Si bien no está asistida de su abogado de defensa, ¿usted desea hacer uso de la palabra, señora Shirley? 1 minuto, por favor. Buenos días a su autoridad, buenos días a todos en la sala. En cuanto yo puedo hablar sobre el señor Reinaldo Sarmiento, indicar de que sí, él ha cumplido con todo lo que le ha pedido el señor juez. Él está cumpliendo con mis hijos, con la mantención, en cuanto a sus estudios, con todo. Todo está, él está en regla, como se podría decir. No sé qué es lo que ha pasado, parece que ha habido una equivocación de su abogado al presentar el cambio de domicilio, el cual mis hijos siempre visitan los fines de semana, van donde su papá. Y el señor está viviendo ahí todavía, está viviendo en la dirección actual que él lo tiene. Entonces, yo no sé qué más podría decir, ¿no? Hablar de que sí, él está cumpliendo con todo lo acordado y que no se revoque sus medidas, ¿no? Que tiene él también tiene que trabajar y también mantener a mis hijos. Y sí está mandando para la alimentación, para el estudio de mis hijos. Es en cuanto yo puedo decir, señor juez. Muchas Véase gracias. presente. Muchas gracias. Se pasa a dictar la correspondiente resolución. ¿Me aguardan, por favor?
Se emite la correspondiente resolución. Resolución 0118/2024 de 24 de abril de 2025. Vistos la convocatoria audiencia de consideración de revocatoria de sanciones alternativas o manifestado por el Ministerio Público y el abogado de la defensa, así como por la víctima, de lo cual en esta audiencia se corrige lo siguiente. Ha referido el señor fiscal que habiéndose emitido el decreto de 19 de marzo de 2025, emitido por el juez de ejecución penal Carlos Pérez, quien ha referido que el condenado habría incumplido una medida que se le habría ordenado al no haber anoticiado el cambio de domicilio, ha señalado que se considera este extremo objeto de imponer la detención preventiva del condenado en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz, que en el uso de la palabra el abogado de la defensa ha manifestado refutar lo que pretende el Ministerio Público, quien no ha referido criterios de necesidad y pertinencia objeto de sustentar su pretensión, que inclusive se habría planteado un recurso de reposición en objeto de observar la revocatoria de sanciones alternativas, señalando que mediante memorial de 18 de marzo de 2025 se le habría puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que el imputado, ahora condenado, se encontraría desarrollando actividades laborales en Puerto Carabuco, manifestando que no existe evidencia de que el domicilio real haya sido cambiado y se cumple a cabalidad la resolución 413 emitida por este juez, pero refiere que habiéndose determinado la detención los fines de semana, esto afectaría su derecho a el trabajo, manifestando que ha dado a conocer a la autoridad pertinente el cambio de domicilio, que el juez no habría otorgado los plazos establecidos por ley, objeto de considerar el mismo, por ende invoca los principios de proporcionalidad, señalando que el imputado ahora condenado cumple las otras reglas y por ende invoca los principios de igualdad, solicitando se declare infundado lo pretendido por el Ministerio Público. Que en el uso de la palabra la víctima ha referido de propia voz que el condenado cumple con lo que el juez le ha instruido, que existe tal vez una observación al cambio de domicilio, pero se debe considerar que el imputado mantiene a sus hijos y por ende ha solicitado no se revoque medida alguna. Dejados antecedentes de esta causa penal, se observa la resolución 413/2024 de 15 de octubre de 2024 que ha impuesto sanciones alternativas rectifico que ha impuesto sanciones, que impuso la suspensión condicional del proceso, obligando al imputado a guardar detención domiciliaria, la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y sustancias controladas, la obligación de constituir un trabajo, el sometimiento a terapias conductuales ante el CEPROSI, la prohibición de portar armas de fuego, armas blancas y la prohibición de conducir vehículos. Siendo evidente que ya en una anterior audiencia se emite la resolución 045/2024 de 6 de febrero de 2024, que ratifica la suspensión condicional del proceso que en primera instancia ha sido determinada por el tiempo de un año, y conforme reza la resolución 413/2024 de 15 de octubre de 2024, ha sido ampliada la misma por el periodo de un año y 6 meses. Tenemos que van a ser considerados conforme a derecho corresponda, siendo evidente el informe y decreto emitido por la autoridad jurisdiccional
He referido que el ciudadano Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez cambió de domicilio sin autorización de la autoridad juez de ejecución penal cuarto Juan Carlos Pérez Ramírez, lugar donde debía guardar detención domiciliaria, incumpliendo la primera condición de la resolución 413/2024 de 15 de octubre, por ende ha remitido antecedentes a este despacho judicial, objeto de que se determine lo que en derecho corresponde. Esta autoridad jurisdiccional debe considerar que es evidente que el imputado no se encontraría cumpliendo la detención domiciliaria en un domicilio que debía ser verificado por funcionarios del despacho judicial, que evidentemente, conforme su propio abogado de la defensa lo ha referido en esta audiencia, existiría un cambio de domicilio que no ha sido de conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Por ende, ¿de qué forma se puede fiscalizar y controlar que el imputado evidentemente se encuentre cumpliendo la detención domiciliaria? Pero de la misma forma se debe considerar lo manifestado por la propia víctima, quien ha referido que el procesado se encontraría cumpliendo las demás condiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional y que este generaría sustento a sus hijos. Por ende, ha referido que no se revoque la suspensión condicional del proceso. Esta que, reitero, ya ha sido ampliada por el periodo de 1 año y 6 meses. Entiende, pues, que las partes se presentan ante esta autoridad jurisdiccional en estricto cumplimiento al principio de buena fe, lealtad y verdad material, que si la víctima ha señalado que el imputado estaría generando sustento a sus hijos, esta autoridad jurisdiccional invoca el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que ha referido claramente que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de una niña, niño o adolescente, la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro ante cualquier circunstancia. Por ende, a tiempo de apercibir al procesado que cumpla con lo que determina esta autoridad jurisdiccional y si evidentemente cambia de domicilio, sea de conocimiento de esta autoridad jurisdiccional y del juez de ejecución penal, dispone lo siguiente. Por tanto, el juez 16 de instrucción penal anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres resuelve rechazar la solicitud de revocatoria de la suspensión condicional del proceso, combinando a Reinaldo Nano Sarmiento Vázquez a cumplir las condiciones que ha determinado la resolución número 413/2024 de 15 de octubre de 2024. Y si el mismo constituye otro domicilio, sea de conocimiento del juez de ejecución penal, a quien nuevamente se va a remitir antecedentes, combinando al imputado a cumplir dichas condiciones, puesto que de observarse una nueva o un nuevo incumplimiento, esta autoridad jurisdiccional procederá a revocar esta suspensión condicional del proceso, disponiendo lo que en derecho corresponde. Con la presente resolución quedan notificados los presentes en sala virtual el día de hoy, 24 de abril de 2025, a horas 10:40 de la mañana, objeto de que los que se consideren agraviados con la misma presenten los recursos que franquea la ley, con lo que doy por concluida la presente audiencia. Buenos días.